Hay secretos familiares que deberían morir con nosotros, pero hay otros que necesitan ser contados para que nunca se repitan. Y el mío es de esos que queman el alma hasta salir por la boca. ¿Te imaginas ser encerrada por tus 15 hermanos y quedarte paralizada sin saber qué hacer? Buenas tardes, mis queridos. Mi nombre es Zuleika Cordero Santos, pero todos aquí me llaman Doña Zuca o Abuelita Zuca. Tengo 78 años bien vividos, nacida en febrero de 1946, en un pueblito que probablemente nunca han escuchado. Huejutla, allá en la Huasteca de Hidalgo, donde el sol rajaba la tierra y las familias se escondían detrás de portones altos y silencios aún más altos. Nací en una época en que las mujeres no tenían voz, los niños no tenían derechos, y los patriarcas mandaban como si fueran reyes de sus pequeños imperios. Mi historia es sobre una de esas familias que desde fuera parecía bendecida por Dios, pero por dentro guardaba secretos que hasta hoy me hacen despertar en la madrugada sudando frío. Oigan, cuéntenme en los comentarios desde qué rincón de Latinoamérica están viendo a esta vieja contar sus memorias, y también díganme su nombre para saber quiénes son. Y si les está gustando, no olviden dar me gusta a este video y suscribirse al canal Memorias de las Abuelas. No saben cómo eso calienta mi corazón y me da fuerza para compartir estos recuerdos con ustedes. Soy hija de Joaquín Cordero, un hombre que en el pueblo era conocido como próspero hacendado, dueño de tierras que se perdían de vista y de una familia numerosa que era la envidia de muchos. Para quien veía de lejos, éramos la prueba viviente de que Dios bendice a quien trabaja duro y respeta a la familia. Pero familia, mis queridos, a veces es solo una palabra bonita para disfrazar los mayores horrores que pueden ocurrir entre cuatro paredes. Mi padre era un hombre alto, de hombros anchos, manos callosas y voz que no necesitaba levantarse para ser obedecida. Tenía esos ojos pequeños y penetrantes que parecían ver a través de las personas, descubriendo mentiras antes incluso de que fueran dichas. Usaba siempre camisa de manta, sombrero de cuero y botas que hacían ruido en el piso de cemento de la casa grande, anunciando su presencia antes de que apareciera. Joaquín Cordero no era solo mi padre, era el patriarca absoluto de una familia que había crecido de una manera muy particular. Además de mí, que era la única niña, vivían en nuestra propiedad 15 niños y jóvenes, que él llamaba sus hijos, aunque no todos eran realmente sus hijos de sangre. La cosa había comenzado cuando yo era aún muy pequeña. Mi padre tenía una filosofía muy propia sobre familia y responsabilidad. Cuando algún hermano suyo pasaba por dificultades, cuando algún primo quedaba huérfano, cuando algún pariente lejano no tenía dónde dejar a sus hijos varones, papá abría las puertas de nuestra casa. La familia se ayuda, decía, y un hombre que se respeta no deja que sangre de su sangre pase necesidad. Así, a lo largo de los años, nuestra casa se fue llenando de niños. Estaban mis 3 hermanos legítimos, Juan, Pedro y Miguel, que eran hijos del primer matrimonio de papá. Estaban los 5 hijos que tuvo con mamá después de mí, Antonio, Francisco, José, Manuel y Severino. Y estaban los 7 primos que vinieron a vivir con nosotros en épocas diferentes. Hijos de tíos que murieron, de parientes que emigraron, de familias que se deshicieron por motivos que nadie me explicaba bien. Nuestra casa era inmensa, construida al estilo de las haciendas antiguas, con 3 salas diferentes, conectadas por pasillos largos y corredores que daban vuelta completa a la construcción. El ala principal era donde estaban las habitaciones de papá y mamá, la sala de visitas, el comedor y la cocina grande, donde doña Concepción, nuestra cocinera, preparaba comida para casi 20 personas todos los días. En el ala este estaban los cuartos de los muchachos mayores. Cada cuarto acomodaba a 2 o 3 de ellos, y era donde ocurrían las conversaciones de hombres, los secretos que yo no podía saber, las decisiones que se tomaban lejos de los oídos femeninos. En el ala oeste estaban los niños más pequeños, siempre supervisados por los mayores, en una jerarquía rígida que papá había establecido desde el primer día. Y yo tenía mi propio cuarto en el ala principal, muy cerca del cuarto de mis padres, como correspondía a la única niña de la casa. Un cuarto con cama de hierro pintada de blanco,
ropero de madera fina que había pertenecido a mi abuela, y una ventana que daba al patio interior, donde las gallinas escarbaban y donde yo pasaba las tardes bordando o ayudando a mamá con los quehaceres domésticos. Mamá se llamaba Rosa Cordero, una mujer pequeñita y delicada que había venido de Veracruz para casarse con papá cuando yo tenía apenas 2 años. Ella era mi madrastra, pero nunca hizo diferencia entre mí y los hijos que tuvo después. Rosa era una mujer de pocas palabras, siempre ocupada con algo, cuidando de la huerta, supervisando la limpieza de la casa, organizando las comidas, cosiendo ropa para aquella multitud de hombres que vivían con nosotros. Tenía manos pequeñas pero fuertes, siempre oliendo a jabón de coco y agua de lavanda, y una forma cariñosa de alisar mi cabello cuando me acercaba a ella en las tardes quietas. Mamá Rosa nunca hablaba del pasado. Nunca contaba cómo había sido su vida antes de llegar a nuestra hacienda. Era como si hubiera nacido el día en que se casó con papá, y todo lo que vino antes ya no importara. La rutina de nuestra casa era como un reloj suizo. Todo funcionaba a la hora correcta. Cada persona sabía exactamente cuál era su papel y nadie se atrevía a cuestionar las reglas que papá había establecido. Nos despertábamos todos a las 5 de la mañana con el sonido de la campana que él tocaba en el corredor. Los muchachos salían a las labores del campo, cuidar el ganado, alimentar a los cerdos, trabajar en la plantación de maíz y frijol que sustentaba a toda esa gente. Yo me quedaba en casa con mamá, aprendiendo los quehaceres de mujer. Ayudaba a preparar el desayuno para casi 20 personas. Lavaba y planchaba la ropa de todos esos hombres. Cuidaba las gallinas, regaba la huerta. Era una vida dura, pero en aquel entonces me parecía normal. No conocía otra forma de vivir. No sabía que existían familias diferentes a la nuestra. Papá controlaba todo con mano de hierro. Decidía qué ropa iba a vestir cada uno, qué comida se iba a servir, qué trabajo iba a hacer cada muchacho, hasta qué hora podían estar despiertos. Nadie salía de la propiedad sin su permiso. Nadie recibía visitas sin que él lo supiera. Nadie hablaba demasiado alto ni reía demasiado fuerte cuando él estaba cerca. Pero su control sobre mí era aún mayor. Yo no podía conversar a solas con ninguno de los muchachos. No podía salir ni siquiera al patio sin compañía de mamá. No podía usar vestidos que él considerara provocativos, que en su cabeza era cualquier cosa que mostrara el tobillo o que no estuviera completamente cerrada en el cuello. La mujer decente no da motivos para habladurías, siempre decía. Y mi hija va a ser una mujer decente, aunque tenga que romperle las piernas a quien se atreva a mirarla con malicia. Los muchachos de la casa tenían edades variadas. Los mayores, Juan y Pedro, ya pasaban de los 20 años y ayudaban a papá con los negocios más serios de la hacienda. Eran hombres hechos, de barba cerrada y manos ásperas de tanto trabajo, a quienes papá trataba casi como socios menores. Ellos hasta tenían permiso para salir al pueblo los sábados, siempre que volvieran antes del anochecer y no trajeran malas influencias a casa. Los del medio, que incluían a mis hermanos legítimos, Miguel, Antonio y Francisco, tenían entre 15 y 19 años. Eran los más ruidosos, los que a veces probaban los límites de la paciencia de papá, los que soñaban con el día en que podrían salir de aquella propiedad y conocer el mundo de fuera. Pero también eran los más leales a papá, los que más reproducían sus comportamientos y sus opiniones. Y los más pequeños, de 10 a 14 años, eran una mezcla de primos huérfanos y mis hermanos menores. Vivían siempre asustados, siempre intentando agradar a los mayores, siempre con miedo de hacer algo mal que resultara en una paliza o un castigo que podía durar semanas. Porque papá no era hombre de conversación cuando alguien desobedecía. Su corrección venía en forma de trabajo doble, comida reducida o incluso unos buenos cintaronazos con el cinturón de cuero que usaba en la cintura. Quien no aprende con la palabra, aprende con el dolor, siempre decía. Y todos en aquella casa sabían que hablaba en serio. Nuestra propiedad quedaba a casi 1 hora en carro del pueblo de Huejutla, en un camino de tierra que se convertía en lodo en la época de lluvias y en polvo en la sequía. Estábamos aislados del mundo, una familia completa, viviendo casi como si fuera un pequeño país,
con sus propias leyes y costumbres. A papá le gustaba esa vida aislada. Decía que en el pueblo había muchas tentaciones, muchas malas influencias, mucha gente que no valía la pena. Aquí dentro yo sé lo que pasa, solía decir. Sé quién entra, quién sale, qué hace cada uno. Aquí mi familia está protegida del mundo de fuera. Y era verdad, estábamos protegidos del mundo de fuera, pero nadie me protegía del mundo que existía dentro de aquella casa, en los pasillos oscuros, en los cuartos del fondo, en los silencios pesados que caían sobre todos nosotros siempre que papá salía para resolver negocios en el pueblo. Fue un viernes de marzo de 1960, cuando acababa de cumplir 14 años, que descubrí que existen tipos diferentes de protección y que a veces quien debería protegernos es exactamente a quien más debemos temer. Aquel viernes de marzo de 1960 desperté con un sentimiento extraño en el pecho, como si algo en el aire hubiera cambiado durante la noche. Era final del verano en la Huasteca y el calor ya estaba insoportable incluso por la mañana temprano. Papá estaba más serio que lo normal durante el desayuno, hablando bajo con Juan y Pedro sobre unos negocios que necesitaba resolver en el pueblo. «Voy a tener que pasar toda la tarde fuera», dijo, revolviendo el café con piloncillo. «Tengo que hablar con el hacendado Antonio sobre la venta de unas cabezas de ganado, y después necesito ir a la notaría a resolver unos papeles de la escritura del terreno nuevo». Era un viernes, como tantos otros. Papá siempre salía los viernes para resolver los negocios de la semana, dejando a Juan al mando de la propiedad. Pero esta vez algo era diferente. Lo sentía en la mirada de los muchachos, en la manera como se comportaban durante el desayuno, como si todos supieran algo que yo no sabía. Después de que terminamos de comer, papá fue a arreglarse. Se puso la camisa blanca más bonita, el pantalón de mezclilla nuevo y las botas de cuero que solo usaba para ir al pueblo. Se puso brillantina en el cabello, se colocó el sombrero y salió al corredor donde la camioneta Ford azul estaba esperando. «Juan, te quedas responsable de todo aquí», dijo, ajustando las llaves en el bolsillo. «Cualquier problema, tú lo resuelves. Y cuidado con los muchachos más pequeños. No quiero desorden en mi ausencia». Lo que sucedió después de aquel momento cambió mi vida para siempre. El sonido del motor de la camioneta encendiéndose resonó por el patio como una campana anunciando la hora de la muerte. Era un sonido que había escuchado cientos de veces antes, pero que aquel día adquirió un significado completamente diferente. Papá aceleró despacio, como siempre hacía, levantando una nube de polvo rojo que tardó unos minutos en asentarse. Nos quedamos todos parados en el corredor viendo la camioneta desaparecer en la curva del camino, y fue entonces cuando me di cuenta de cómo el silencio que descendió sobre la casa era diferente del silencio normal. Era un silencio pesado, cargado, como si el aire se hubiera vuelto más denso. Mamá Rosa entró a la cocina sin decir palabra y yo la seguí para ayudar con los platos del desayuno. Pero mientras lavábamos las tazas y los platos, sentía las miradas de los muchachos en mi espalda, como si estuvieran estudiándome, evaluándome. «Mamá, ¿puedo ir al patio a cuidar las gallinas?», pregunté cuando terminamos con la loza. «Puedes, hija mía, pero no tardes, que hoy vamos a hacer el pan para la semana». Salí al patio tratando de ocuparme con las tareas normales del día, pero no podía quitarme de la cabeza la sensación de que algo estaba mal. Los muchachos andaban en grupos pequeños, susurrando entre ellos, dejando de hablar cuando yo pasaba cerca. Era como si existiera una conversación ocurriendo que yo no podía oír. Debe haber sido unas 2 horas después de que papá salió, cuando yo estaba en el gallinero recogiendo los huevos del día, que Miguel apareció en la puerta. Miguel era mi hermano de sangre, 3 años mayor que yo, un muchacho alto y delgado que siempre había sido cariñoso conmigo. Pero aquel día había algo diferente en su manera de mirarme. «Zuka, necesito hablar contigo», dijo con una voz que nunca le había escuchado antes. Era una voz baja, medio ronca, como si estuviera nervioso. «¿Qué pasa, Miguel? ¿Ocurrió algo? Ven conmigo, hay algo que necesitas aprender». Algo en su tono me dejó helada por dentro. Dejé la canasta con los huevos allí mismo en el suelo del gallinero y comencé a caminar en dirección opuesta a él. «Miguel, no entiendo. ¿Aprender qué?» «Ya tienes 14 años, Zuka.
Ya estás en edad de saber ciertas cosas sobre cómo las mujeres deben comportarse con los hombres de la familia. Sus palabras me golpearon como un balde de agua fría. Comencé a correr hacia la casa, pero él fue más rápido. Me sujetó del brazo, no con violencia, pero con una firmeza que dejó claro que yo no tenía elección. No sirve de nada correr, Zuka. Mamá Rosa está ocupada en la cocina y no va a escucharte. Y aunque te escuchara, ella sabe que esto es parte de tu educación. ¿Qué educación? ¿De qué estás hablando? Lo entenderás cuando lleguemos allá. Me llevó de la mano, atravesando el patio interior en dirección a la parte trasera de la casa, donde estaban los cuartos de los muchachos más jóvenes. Pero en vez de entrar en alguno de los cuartos, se detuvo frente a una puerta que yo conocía bien, pero que raramente abría. Era el cuarto que papá usaba para guardar herramientas viejas, algunos costales de maíz y otras cosas que no cabían en el depósito principal. Miguel, ¿por qué estamos yendo al cuarto de las herramientas? Porque es ahí donde las niñas de nuestra familia aprenden a convertirse en mujeres. Él abrió la puerta y lo que vi dentro me dejó sin aire en los pulmones. Ya no era un depósito desordenado. Alguien había arreglado el cuarto, colocado un colchón viejo en el suelo, colgado una cortina en la única ventana pequeña. Era como si fuera un cuarto preparado especialmente para algo. Entra, Zuka. No, no quiero entrar. No es cuestión de querer, es cuestión de obedecer. Fue cuando otros pasos resonaron en el pasillo detrás de nosotros. Me volteé y vi a Juan acercándose con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes. Detrás de él venían Pedro, Antonio, Francisco. Uno por uno, todos mis hermanos y primos fueron apareciendo, formando un semicírculo alrededor de la puerta del cuarto. «Juan, ¿qué está pasando?», pregunté, mi voz saliendo más débil de lo que quería. «Está pasando que vas a aprender cuál es tu lugar en esta familia, Zuka. Vas a aprender a servir a los hombres que cuidan de ti». «No entiendo». «No necesitas entender ahora, necesitas solo obedecer». Fue Juan quien me empujó dentro del cuarto. No fue un empujón violento, pero fue lo suficientemente firme para hacerme tropezar y caer sentada en el borde del colchón. La puerta se cerró detrás de mí con un ruido seco que resonó como un disparo. Me quedé allí sentada, temblando, tratando de entender lo que estaba pasando. Desde fuera escuchaba voces bajas, susurros, como si estuvieran organizando algo. Era como si existiera un plan que todos conocían, menos yo. Después de unos minutos que parecieron horas, la puerta se abrió nuevamente. Esta vez fue Pedro quien entró, cerrando la puerta detrás de sí. Pedro era el segundo mayor, un joven de 20 años, fuerte y silencioso, que siempre me había tratado como hermana pequeña. Pero cuando me miró en aquel momento, sus ojos eran diferentes. Eran los ojos de un extraño. «Zuka, te vas a quedar calladita y vas a hacer todo lo que yo te mande, ¿entendido? Pedro, quiero salir de aquí. Quiero volver con mamá. Mamá Rosa sabe que estás aquí. Ella sabe lo que va a pasar. Esto es parte de la educación de toda niña de esta familia». «¿Qué educación? No entiendo». «No necesitas entender, solo necesitas obedecer». Fue cuando me di cuenta de que no había escapatoria, que aquellos hombres que yo había llamado hermanos toda la vida se habían transformado en algo completamente diferente, y que aquel cuarto había sido preparado específicamente para mí, para aquel momento, para algo terrible que yo aún no podía comprender completamente. Pedro se acercó despacio y yo me encogí en la esquina del colchón. Mi mente corría, tratando de entender cómo había llegado a aquella situación, cómo los hombres que deberían protegerme se habían convertido en mi amenaza. «Por favor, Pedro, no hice nada malo. ¿Por qué me están haciendo esto?» «No hiciste nada malo. Solo llegaste a la edad correcta». Fue entonces cuando se agachó a mi altura y sujetó mi barbilla con firmeza, forzándome a mirarle a los ojos. «Ahora vas a aprender la primera lección sobre ser mujer en esta familia. Vas a aprender que nuestra palabra es ley y que tú existes para servirnos». Intenté levantarme, intenté correr hacia la puerta, pero él me sujetó con facilidad. Era como tratar de huir de una montaña. Pedro era 2 veces más grande que yo, 2 veces más fuerte, y estaba determinado a hacer algo que yo aún no podía entender completamente. «Zuka», susurró, como si estuviera calmando a un animal asustado.
Será rápido si no te resistes. Será mucho peor si luchas. Fue en aquel momento que entendí lo que estaba pasando. Entendí para qué servía aquel cuarto. Entendí por qué todos los muchachos estaban involucrados. Entendí por qué mamá Rosa no había venido a buscarme. Era un ritual, una tradición, algo que ocurría todos los viernes cuando papá salía para el pueblo. Y yo era la nueva participante de ese ritual. Lo que sucedió después, en esos primeros minutos con Pedro, fue el inicio de mi pesadilla. No voy a describir los detalles de lo que me hizo en aquel cuarto, porque algunos dolores son demasiado profundos para ponerlos en palabras. Pero cuando terminó, cuando se levantó y se arregló la ropa como si nada hubiera pasado, yo ya no era la misma niña que había entrado allí. Ahora es el turno de Miguel, dijo dirigiéndose a la puerta. Recuerda, si gritas, si intentas huir, será peor la próxima vez, mucho peor. La puerta se abrió y se cerró. Pedro salió, Miguel entró, y yo entendí que aquello estaba apenas comenzando. Uno por uno, entraron en aquel cuarto. No todos los 15 a la vez. Algunos eran demasiado pequeños, otros se quedaban de guardia para asegurarse de que mamá Rosa no viniera a interrumpirnos. Pero fueron muchos, muchos más de los que una niña de 14 años debería poder soportar. Entre uno y otro, me quedaba sola por unos minutos, acostada en aquel colchón que olía a mojo y sudor, mirando al techo de madera vieja y tratando de entender cómo mi vida se había transformado en aquel infierno en cuestión de horas. Fue durante uno de esos intervalos que me levanté, temblorosa, y fui hasta la puerta. Intenté abrirla, pero estaba cerrada por fuera. Golpeé despacio, susurrando: «Por favor, déjenme salir. Prometo que no voy a contar a nadie. Prometo que voy a ser obediente. Solo déjenme salir». Desde el otro lado de la puerta escuché la voz de Juan. «Todavía no ha terminado, Zuka. Faltan algunos». Y fue entonces que me acerqué a la pequeña ventana y entendí por qué habían puesto aquella cortina. No era para oscurecer el cuarto. Era para amortiguar los sonidos, para que aunque gritara, aunque suplicara por socorro, nadie del exterior pudiera oírme. Me arrodillé en el suelo de tierra pisada y con las manos temblorosas cogí una toalla vieja que estaba tirada en un rincón. La enrollé bien apretada y la empujé en la rendija debajo de la puerta. Era el último pedazo de esperanza desvaneciéndose. Yo misma estaba ayudando a amortiguar mis propios gritos. «Es para amortiguar los sonidos», susurré para mí misma, las lágrimas corriendo por el rostro, «para que nadie, ni siquiera Dios, pueda oír». Y fue así como pasé aquella tarde interminable de viernes, midiendo el tiempo no por las manecillas de un reloj, sino por la angustia de la espera, esperando que terminara, esperando que el siguiente fuera el último, esperando por el sonido bendito de la camioneta de papá regresando del pueblo, que significaría el fin de aquel tormento. Cuando finalmente escuché el ronquido del motor Ford subiendo por el camino de tierra, ya era casi de noche. El sol se estaba poniendo detrás de las montañas, pintando el cielo de naranja y morado. Y yo estaba destrozada en el suelo de aquel cuarto, sin fuerzas ni para llorar más. La puerta se abrió por última vez aquel día. Juan entró, me ayudó a levantarme y dijo con una voz que intentaba ser amable: «Ahora ya sabes cómo funcionan las cosas aquí. Todos los viernes, cuando papá salga, tú vienes a este cuarto. Así es como siempre ha sido con las mujeres de esta familia. Así es como siempre será». ¿Y si le cuento a papá? Papá lo sabe, Zuka. ¿Quién crees que construyó este cuarto? Oigan, ¿ustedes están realmente creyendo lo que estoy contando? Díganme en los comentarios si tenían hermanos y cómo era su relación con ellos. Les juro que voy a leer todos. Las palabras de Juan resonaron en mi cabeza como una campana rajada. Papá lo sabe. ¿Quién crees que construyó este cuarto? En aquel momento, todo lo que creía sobre mi familia, sobre protección, sobre amor, se derrumbó como un castillo de arena tocado por una ola violenta. Volví a la casa principal, tambaleándome, las piernas débiles, la mente tratando de procesar lo que acababa de descubrir. Mamá Rosa estaba en la cocina preparando la cena como si fuera un día cualquiera. Cuando me vio, solo asintió con la cabeza y dijo: «Ve a lavarte y cambiarte de ropa.
Tu padre va a llegar pronto y necesitamos cenar. No había sorpresa en su voz. No había preocupación. Era como si supiera exactamente dónde había pasado yo la tarde y por qué. Fui a mi cuarto como una sonámbula. Me miré en el espejo pequeño que estaba encima de la cómoda y no reconocía a la persona que me devolvía la mirada. Era todavía Zuleika, pero una Zuleika diferente. Una que sabía cosas que no debería saber. Una que había perdido algo que nunca más podría recuperar. Cuando papá llegó aquella noche, saludó a todos normalmente, preguntó cómo había sido el día, elogió el olor de la comida que mamá había preparado. Durante la cena, conversó sobre los negocios en el pueblo, sobre el precio del ganado, sobre la lluvia que tardaba en llegar. Era una conversación normal de una familia normal, excepto que nada más era normal para mí. Intenté comer, pero la comida no pasaba. Intenté participar en la conversación, pero las palabras no salían. Papá me miró por encima de la mesa y preguntó: «Zuka, estás callada hoy. ¿Pasó algo?». Fue Juan quien respondió antes incluso de que yo pudiera abrir la boca. «Ella aprendió algunas lecciones importantes hoy, padre. Lecciones sobre responsabilidad y obediencia». Papá asintió con la cabeza, aprobando. «Muy bien. Una mujer solo se vuelve mujer de verdad cuando aprende cuál es su lugar en el mundo». Aquella noche, acostada en mi cama, mirando al techo oscuro, comencé a entender que no había a dónde huir. No había autoridad mayor que papá en aquella propiedad. No había ley más allá de su ley. Y aparentemente, esa ley incluía lo que había pasado conmigo aquella tarde. Pasé la semana entera viviendo en una niebla extraña. Durante el día, trataba de ocuparme con las tareas normales, ayudar a mamá, cuidar las gallinas, lavar ropa, pero mi mente siempre volvía a aquel cuarto del fondo, a las palabras de Juan, a la certeza terrible de que aquello se repetiría el viernes siguiente. Los muchachos se comportaban conmigo de forma diferente. Ahora no era crueldad abierta, sino una intimidad forzada que me daba escalofríos. Una mirada demasiado larga durante el desayuno. Una mano en mi hombro que permanecía apoyada demasiado tiempo. Comentarios con doble sentido que solo yo entendía. Miguel, mi propio hermano de sangre, comenzó a tratarme como si fuera su propiedad. Me mandaba a buscarle agua para lavarse, me mandaba a arreglarle la cama, me hablaba en un tono de autoridad que nunca había usado antes. «Zuka, ven a peinarme», decía, como si fuera lo más natural del mundo. «Zuka, ve a mi cuarto a buscar mi camisa limpia. Zuka, olvidaste lavar mi pantalón. Ve a lavarlo ahora». Era como si después de aquel primer viernes yo me hubiera convertido en una empleada personal de todos ellos. No solo una hermana, sino algo menor, algo que existía para servir. Mamá Rosa observaba todo esto sin decir palabra. A veces sentía ganas de correr hacia ella, de llorar en su regazo, de suplicarle que me protegiera, pero siempre recordaba sus palabras de aquella tarde. «Ve a lavarte y cambiarte de ropa». Ella sabía, siempre supo, y de alguna forma creía que aquello estaba bien. El segundo viernes llegó como una sentencia de muerte. Desperté aquel día con el estómago revuelto, apenas pude desayunar. Pasé toda la mañana vomitando de nervios. Cuando papá anunció que iba a salir para el pueblo, sentí que mis piernas se volvían de gelatina. «Tengo que ir a Ciudad de México hoy», dijo, ajustándose el sombrero. «Voy a resolver unos negocios con un comprador de ganado de allá. Puede que tarde más de lo normal». ¿Más de lo normal? Eso significaba más tiempo en aquel cuarto del fondo, más tiempo de tormento, más tiempo de humillación. Esta vez, cuando escuché el sonido de la camioneta alejándose, no traté de engañarme pensando que tal vez no ocurriría nada. Yo sabía que iba a ocurrir. Sabía que era inevitable. Sabía que esa era mi vida ahora. Fue Antonio quien vino a buscarme esta vez. Antonio, que tenía 17 años y siempre había sido el más alegre de mis hermanos. Pero cuando apareció en la puerta de la cocina y dijo: «Ven, Zuka», su alegría había desaparecido. En su lugar había algo que me recordaba a papá, una autoridad fría e implacable. Fui con él porque no tenía elección. Caminé por los pasillos de la casa que conocía desde que nací, pero que ahora parecían extraños, amenazadores.
Cada paso me llevaba más cerca de aquel cuarto que se había convertido en el centro de mi pesadilla. Esta vez, cuando llegué allí, vi que habían hecho algunas mejoras. Habían colocado una palangana con agua y jabón en un rincón para que me limpiara entre uno y otro. Habían colgado un espejo pequeño en la pared, como si necesitara verme durante aquella tortura. Habían incluso puesto una silla vieja donde ellos podían sentarse y esperar su turno. «Ya sabes cómo funciona», dijo Antonio, cerrando la puerta detrás de nosotros. «No necesito explicarte de nuevo». Y así comenzó mi segunda sesión en aquel infierno. Esta vez sabía qué esperar. Sabía que sería Pedro primero, después Miguel, después los otros. Sabía que duraría horas. Sabía que al final yo estaría quebrada en el suelo, esperando por el sonido de la camioneta de papá. Pero hubo una diferencia en esta segunda vez. Durante los intervalos, cuando me quedaba sola en aquel cuarto, comencé a observar los detalles a mi alrededor con más atención. Comencé a estudiar a cada persona que entraba, cada comportamiento, cada palabra. No era consciente aún, pero estaba comenzando a buscar grietas en aquel muro de crueldad. Fue durante el tercer viernes que me di cuenta de algo importante. No todos participaban con el mismo entusiasmo. Algunos parecían estar allí por obligación, no por voluntad propia. Algunos evitaban mirarme a los ojos, algunos temblaban casi tanto como yo. En particular, noté que Carlitos, uno de los primos más jóvenes que tenía apenas 15 años, siempre quedaba último en la fila, y cuando llegaba su turno, siempre inventaba alguna excusa para no entrar. «Tengo dolor de estómago», decía. «Estoy muy cansado hoy. Creo que escuché ruido de carro en el camino». Los otros se burlaban de él, lo llamaban sensible, niñita. Pero Juan siempre acababa dejándolo pasar, tal vez porque sabía que papá llegaría pronto y era mejor no insistir. En el cuarto viernes, algo cambió. Carlitos no estaba ni en la fila. Cuando preguntaron por él, Miguel dijo que estaba enfermo, con fiebre, en cama. Pero yo sabía que no era verdad. Lo había visto trabajando en la huerta temprano por la mañana, saludable como siempre. En el quinto viernes, lo mismo. Carlitos enfermo nuevamente. Y esta vez, cuando Francisco fue a buscarlo para asegurarse de que estaba realmente en su cuarto, no lo encontró en ninguna parte. «Debe haber ido a pescar al arroyo», dijo Juan, pero había irritación en su voz. «Déjalo, ya estamos perdiendo demasiado tiempo». Fue en ese quinto viernes que tomé una decisión que lo cambiaría todo. Mientras estaba en aquel cuarto, sufriendo lo que se había convertido en mi rutina semanal de horror, comencé a planear. Comencé a pensar en Carlitos. Comencé a preguntarme si él podría ser la grieta que yo estaba buscando. Carlitos era hijo de un tío de papá que había muerto en un accidente de trabajo 3 años antes. Su madre se había mudado a Guadalajara poco después, pero no tenía condiciones para llevar al hijo con ella. Papá había ofrecido criar al niño y todos pensaron que era un gesto de bondad y generosidad. Pero yo comencé a preguntarme si Carlitos veía las cosas de la misma forma. Si para él aquella casa era un hogar o una prisión. Si participaba de aquellos rituales por voluntad propia o por miedo. Si él, como yo, estaba buscando una forma de escapar. Durante la semana que siguió, comencé a observar a Carlitos con más atención. Noté que siempre se mantenía más alejado de los otros muchachos. Noté que durante las comidas comía en silencio, mirando al plato, como si quisiera volverse invisible. Noté que por la noche, cuando los otros se quedaban en el corredor conversando y riendo, él desaparecía a algún lugar. Una noche de jueves, descubrí a dónde iba. Desperté en medio de la madrugada para ir al baño y al pasar por la ventana del pasillo, vi una sombra pequeña en el patio. Era Carlitos sentado solo bajo el aguacate grande, mirando a las estrellas. Había algo en su postura que me llamó la atención. No era la postura de alguien que solo estaba relajándose después de un día de trabajo. Era la postura de alguien que estaba sufriendo, alguien que estaba perdido, alguien que tal vez estaba buscando respuestas en el cielo nocturno. El viernes siguiente, cuando papá anunció que iba a viajar a Pachuca a resolver unos problemas con la documentación de unas tierras, sentí el familiar nudo en el estómago. Pero esta vez, junto con el miedo, había algo más. Había un plan formándose en mi cabeza. Cuando Juan vino a buscarme, como siempre hacía,
Fui con él sin resistir. Entré en aquel maldito cuarto por sexta vez. Me acosté en aquel colchón que ya conocía tan bien y esperé. Pero esta vez estaba prestando atención a quién entraba y quién no entraba. Pedro entró primero, como siempre. Luego Miguel, luego Antonio. Uno por uno. Fueron entrando y saliendo, usándome como si yo fuera un objeto, como si no tuviera sentimientos, como si no fuera gente. Pero cuando se acercaba el final, cuando ya eran casi las 5 de la tarde y el sol comenzaba a ponerse, noté que Carlitos no estaba en la fila de nuevo. Y esta vez, cuando Francisco fue a buscarlo, volvió con una expresión preocupada. No lo encontré en ninguna parte. Busqué en el cuarto, en la huerta, en el corral, en el arroyo, nada. Entonces olvídalo, dijo Juan irritado. Si no quiere participar, problema suyo. Cuando papá llegue y descubra que está huyendo de sus responsabilidades, que se explique él. Pero yo sabía que Carlitos no estaba huyendo de responsabilidades, estaba huyendo de la tortura. Y en aquel momento, mirando al techo de aquel cuarto, donde todo lo malo que había ocurrido en mi vida había comenzado, tuve la certeza de que había encontrado mi grieta. Carlitos era como yo. Carlitos estaba sufriendo y tal vez, solo tal vez, estaría dispuesto a ayudarme a romper aquel ciclo de horror en que se había convertido nuestra vida. En la semana que siguió, mi vida se transformó en una estrategia cuidadosa de observación. Sabía que necesitaba acercarme a Carlitos de alguna forma, pero también sabía que no podía ser obvia. Cualquier movimiento en falso, cualquier conversación sospechosa, y Juan, o uno de los otros, podría desconfiar y hacer todo aún peor para mí. Durante los días, continué con mis obligaciones normales: ayudar a mamá Rosa en la cocina, cuidar las gallinas, lavar ropa. Pero ahora cada tarea tenía un propósito doble. Cuando iba a buscar leña al patio trasero, buscaba a Carlitos. Cuando tendía la ropa en el tendedero, estaba pendiente de sus movimientos. Cuando ayudaba a servir las comidas, prestaba atención a cómo se comportaba con los otros. Lo que descubrí fue revelador. Carlitos era tratado por los otros muchachos como un paria. No era crueldad abierta, sino una especie de desprecio sutil que empecé a reconocer. Durante las comidas, siempre le tocaba el peor trozo de carne, la silla más incómoda. Cuando dividían tareas, siempre le daban el trabajo más pesado y desagradable. Y cuando hacían bromas o contaban historias, nunca lo incluían. Era como si lo toleraran allí, pero no lo aceptaran, como si su presencia fuera una obligación, no un placer. Y cuanto más observaba, más me daba cuenta de que esto no era casualidad. Había algo en Carlitos que incomodaba a los otros, algo que lo hacía diferente de la manada. Un martes por la mañana, finalmente conseguí mi primera oportunidad real de hablar con él. Mamá Rosa me había mandado ir al arroyo pequeño a buscar agua para lavar ropa. Y cuando llegué allí, encontré a Carlitos sentado en la orilla, con los pies en el agua, mirando a la nada. «Hola, Carlitos», dije, bajando el balde al agua. Él se asustó, como si lo hubieran pillado haciendo algo malo. «Hola, Zuka. Disculpa, ya me iba». «No necesitas irte por mí. El arroyo es suficientemente grande para los dos». Él me miró con una expresión extraña, como si no estuviera acostumbrado a la amabilidad proveniente de alguien de la familia. Nos quedamos algunos minutos en silencio, yo llenando el balde despacio para ganar tiempo, él moviendo los dedos en el agua. «Carlitos», dije finalmente, «¿puedo hacerte una pregunta?» «Puedes. ¿Te gusta vivir aquí?» La pregunta lo tomó desprevenido. Me miró con ojos muy abiertos, como si le hubiera preguntado algo peligroso. «¿Por qué me preguntas eso?» «Solo curiosidad. Debe ser difícil estar lejos de tu madre, ¿no?» Fue como si hubiera tocado una herida abierta. Vi lágrimas formándose en sus ojos y él trató de esconderlas, desviando la mirada. «A veces sueño que ella viene a buscarme», susurró. «Pero sé que nunca va a pasar. Ella ni siquiera tiene dinero para el pasaje de autobús. ¿Y si pudieras salir de aquí? ¿Te irías?» Él me miró directamente a los ojos por primera vez. «¿Por qué me estás preguntando estas cosas, Zuka? Si alguien escucha, nadie va a escuchar. Es solo entre nosotros dos». Carlitos se quedó callado por un largo tiempo, como si estuviera pensando si podía confiar en mí. Finalmente, su voz salió bajita,
casi un susurro. Me iría corriendo, me iría hoy mismo si pudiera. ¿Por qué? Tú sabes por qué. Y fue en aquel momento que entendí que él sabía sobre el cuarto del fondo, sabía sobre los viernes, sabía sobre el horror que yo vivía cada semana. Y más importante, él no quería ser parte de eso. Carlitos, dije, mi voz temblando de nerviosismo. Tú ya participaste de las cosas que ocurren cuando papá viaja? Él se puso rojo como un tomate y sacudió la cabeza vigorosamente. Juan quiere que participe. Dice que forma parte de ser hombre en esta familia, pero yo no puedo. No está bien, Zuka. No está bien lo que te hacen. Sentí una ola de alivio tan grande que casi me derrumbé allí mismo en la orilla del arroyo. Había encontrado a alguien que veía la situación de la misma forma que yo, alguien que sabía que aquello estaba mal, alguien que tal vez podría ayudarme. ¿Y qué haces cuando te mandan ir allí? Me escondo, invento que estoy enfermo, desaparezco al monte, cualquier cosa para no tener que hacer eso contigo. ¿Y no se enojan? Sí, Juan dijo que si sigo negándome, le va a contar a tu papá que soy un débil, un inútil. Dijo que tu papá puede echarme. ¿Y tienes miedo de que te echen? Tengo y no tengo. Tengo miedo porque no sé a dónde ir. Pero también a veces pienso que sería mejor estar en cualquier lugar que no fuera aquí. Terminé de llenar el balde, pero no me levanté para irme. Sabía que aquella conversación era demasiado importante para ser interrumpida. Carlitos, si te digo algo, ¿prometes que no se lo contarás a nadie? Lo prometo. Estoy pensando en una forma de salir de esta situación, pero no puedo hacerlo sola. Necesito a alguien que me ayude. Él me miró con una mezcla de esperanza y miedo. ¿Qué tipo de ayuda? Todavía no lo sé bien, pero sé que necesita ser alguien de dentro de la familia, alguien que conoce el esquema, alguien en quien ellos confían y que, al mismo tiempo, sea alguien que no está de acuerdo con lo que está pasando. ¿Estás hablando de mí? Estoy. Carlitos se quedó callado por un largo tiempo, moviendo nerviosamente las manos. Yo podía ver que estaba luchando consigo mismo, sopesando los riesgos, tratando de decidir si podía confiar en mí. Si ellos descubren que hablamos sobre esto, dijo finalmente, no van a descubrirlo. Vamos a ser cuidadosos. ¿Y qué quieres que haga? Por ahora, nada. Solo quiero saber si puedo contar contigo cuando llegue la hora. Si cuando tenga un plan, vas a ayudarme a ejecutarlo. ¿Y cuál sería ese plan? Todavía no lo sé, pero tiene que ser algo que exponga lo que están haciendo, algo que fuerce a papá a parar con esto. Tu papá sabe lo que ocurre, Zuka. Él mandó construir ese cuarto. Lo sé, pero una cosa es que él sepa y permita en secreto. Otra cosa es que se vuelva público, que otras personas del pueblo lo descubran. Papá se preocupa mucho por su reputación. Carlitos asintió lentamente. Es verdad. Se enfurecería si alguien de fuera lo supiera. ¿Entonces me ayudarás? Él respiró hondo, como si estuviera tomando la decisión más importante de su vida. Te ayudaré. No aguanto más vivir así. No aguanto más saber que estás sufriendo y yo no hago nada para ayudar. Levanté el balde pesado de agua y comencé a caminar de vuelta a casa. Pero antes de alejarme del arroyo, me volví hacia él una última vez. Carlitos, a partir de ahora vamos a tener que fingir que somos solo primos normales. No podemos dar ninguna señal de que somos aliados. ¿De acuerdo? De acuerdo. Pero ¿cómo vamos a comunicarnos? Déjamelo a mí. Voy a pensar en una forma. En los días que siguieron, Carlitos y yo desarrollamos un sistema discreto de comunicación. Cuando yo quería hablar con él, dejaba una piedra pequeña en el alféizar de la ventana de la cocina. Cuando él veía la piedra, sabía que debía encontrarse conmigo en el arroyo después de la cena. Cuando él quería hablar conmigo, ataba una brizna de hierba en la cerca del gallinero. Era arriesgado, pero funcionaba. Durante esas conversaciones secretas, comenzamos a desarrollar un plan. Al principio, eran solo ideas vagas, pensamientos sobre cómo podríamos exponer lo que estaba sucediendo, pero poco a poco las ideas se fueron volviendo más concretas, más viables. La inspiración vino un jueves por la noche, cuando papá llegó a casa con una novedad. Había comprado una grabadora pequeña, de esas que funcionaban con pilas, para usar en sus negocios.
Quería grabar las conversaciones importantes que tenía en la ciudad para no olvidar los detalles después. «Es la tecnología moderna llegando a la sierra», dijo, mostrando orgulloso el aparatito a toda la familia. «Con esto ya no pierdo ningún detalle importante de mis negociaciones. Cuando vi aquella grabadora, supe inmediatamente cuál sería nuestro plan. Era perfecto. Era suficientemente pequeña para ser escondida, suficientemente silenciosa para no ser notada y suficientemente potente para capturar voces claramente. Aquella noche dejé la piedra en el alféizar de la ventana. Cuando encontré a Carlitos en el arroyo, él vio en mi rostro que algo había cambiado. «Tengo un plan», dije, apenas pudiendo contener la excitación. «Un plan que puede funcionar». Le expliqué sobre la grabadora, sobre cómo podríamos usarla para registrar lo que ocurría en el cuarto del fondo. Si conseguíamos una grabación clara de las voces, de las órdenes, de los sonidos, tendríamos una prueba irrefutable de lo que estaba pasando. «¿Y después que tengamos la grabación?», preguntó él. «Entonces tú se la entregas a papá. Dices que la descubriste por casualidad, que pasabas cerca del cuarto y escuchaste. Finges que te horrorizaste, que no sabías que esto estaba pasando. ¿Y por qué yo haría eso? ¿Por qué yo entregaría a mis propios primos y hermanos? Porque tú eres diferente de ellos, Carlitos. Porque tú tienes conciencia. Y porque cuando papá escuche esa grabación y se dé cuenta de que el secreto de su familia está registrado en un aparato que puede ser escuchado por cualquier persona, se va a desesperar. ¿Crees que va a parar todo? Creo que no va a tener elección. Su reputación vale más que cualquier cosa. Si existe el riesgo de que esa grabación llegue a oídos de alguien de fuera de la familia, hará cualquier cosa para que eso no ocurra». Carlitos estuvo pensando unos minutos, visualizando el plan en su cabeza. «¿Cuándo quieres hacerlo?» «El próximo viernes. Papá dijo que irá hasta Pachuca de nuevo, así que tardará en volver. Nos dará tiempo suficiente para esconder la grabadora, hacer la grabación y sacarla de allí antes de que alguien sospeche». «¿Y dónde vamos a esconderla?» «Debajo de aquella silla vieja que está en la esquina. Es el lugar perfecto. Queda suficientemente cerca para captar todo, pero suficientemente escondida para que nadie la vea. ¿Y si descubren la grabadora durante las cosas? No la descubrirán. Están demasiado concentrados en lo que están haciendo para prestar atención a los detalles. Y además, siempre está medio oscuro allí dentro». Salimos de aquella conversación con nuestros papeles bien definidos. Carlitos se encargaría de coger prestada la grabadora sin que papá se diera cuenta. Yo me encargaría de esconderla en el cuarto en el momento adecuado y al final él entregaría la grabación a papá, fingiendo haberlo descubierto todo por casualidad. Era un plan arriesgado, lleno de variables que podían salir mal, pero era nuestra única oportunidad de romper aquel ciclo de horror que había dominado mi vida durante los últimos meses. Era nuestra única oportunidad de transformar a uno de los monstruos en nuestro aliado, usando la propia estructura de poder de la familia para destruir el sistema que me aprisionaba. El viernes siguiente, cuando papá anunció que iba a viajar a Pachuca, sentí una mezcla de terror y expectativa. Sabía que sería otra tarde de sufrimiento, pero también sabía que tal vez sería la última. Si nuestro plan funcionaba, si conseguíamos la grabación que necesitábamos, todo cambiaría. La grabadora estaba escondida en mi ropa interior, pequeña y caliente contra mi piel. Carlitos había conseguido cogerla la noche anterior, cuando papá estaba distraído conversando con mamá Rosa sobre los precios del maíz. Cuando escuché el sonido familiar de la camioneta alejándose, respiré hondo y me preparé para poner nuestro plan en acción. Cuando Juan vino a buscarme aquel viernes, mi corazón latía tan fuerte que estaba segura de que él podría oírlo. La pequeña grabadora estaba escondida en mi blusa, caliente contra la piel, pareciendo pesar mucho más de lo que realmente pesaba. Cada paso hacia el cuarto del fondo era una lucha entre el terror de lo que iba a ocurrir y la esperanza de que finalmente tuviéramos una salida. «Hoy papá va a tardar más en volver», dijo Juan mientras caminábamos por los pasillos. «Así que tenemos tiempo de sobra para educarte bien». Sus palabras me helaron la sangre, pero también confirmaron que nuestro plan había elegido el día perfecto.
Más tiempo significaba que la grabación sería más completa, más incriminatoria, más evidencia del horror que yo vivía cada semana. Cuando llegamos al cuarto, respiré hondo y entré como siempre hacía. Pero esta vez tenía una misión. Mientras Juan cerraba la puerta y se volvía para hablar con alguien del lado de fuera, aproveché para agacharme rápidamente cerca de la silla vieja del rincón. Con movimientos que había ensayado mentalmente cientos de veces, saqué la grabadora de la blusa y la empujé debajo de la silla, encendiéndola en el mismo movimiento. «¿Qué estás haciendo ahí abajo?», preguntó Juan, volviéndose hacia mí. Se cayó un botón de mi blusa. Mentí, levantándome rápidamente. Ya lo encontré. Él no sospechó nada. ¿Por qué sospecharía? Para ellos yo era solo un objeto. Una muñeca que no tenía pensamientos propios, que no era capaz de planear nada. Esa subestimación de ellos fue exactamente lo que salvó nuestro plan. Lo que ocurrió en las horas siguientes fue el mismo horror de siempre, pero esta vez lo soporté, sabiendo que cada palabra cruel, cada orden humillante, cada sonido degradante estaba siendo registrado en aquel aparatito pequeño escondido en la esquina del cuarto. Era como si estuviera recogiendo munición para una guerra que finalmente iba a poder luchar. Pedro entró primero, como siempre, pero esta vez, cuando comenzó a hablarme en aquel tono de autoridad que yo conocía tan bien, pensé en la grabadora, captando cada palabra. «Hoy vas a aprender unas cosas nuevas, Tsuka. Cosas que una mujer decente necesita saber para agradar a un hombre». Miguel vino después, y con él vino una crueldad verbal que era casi peor que el resto. Le gustaba humillar con palabras, explicarme exactamente cuál era mi lugar en aquella familia, cuál era mi papel como única mujer de la casa. «Existes para servirnos, Tsuka. Papá te crió para eso, para ser nuestra propiedad, nuestra diversión». Cada palabra entraba en la grabadora como una confesión. Cada frase se convertía en evidencia de lo que realmente ocurría en aquella casa que desde fuera parecía tan bendecida por Dios. Uno por uno entraron y salieron. Antonio, Francisco, José, Severino, algunos de los primos mayores, cada uno dejando su marca de crueldad registrada en aquel aparato que ni siquiera soñaban que existía. Lo más difícil fue cuando llegó el turno de Manuel, mi hermano menor de sangre, que tenía apenas 16 años. Ver a alguien a quien yo había ayudado a criar, que yo había cuidado cuando era pequeño, tratándome como si yo fuera menos que humana, fue un dolor que cortó más profundo que cualquier herida física. «Perdona, Tsuka», susurró cuando entró. «Pero Juan dijo que si no hago esto, le contará a papá que soy débil». «¿Y tú sabes lo que papá hace con quien él cree que es débil?». Era la primera vez que alguien pedía perdón. Era la primera vez que alguien mostraba que sabía que aquello estaba mal. Y aunque era solo una pequeña grieta en la crueldad, dolió aún más, porque mostró que ellos sabían exactamente lo que me estaban haciendo. Las horas pasaron como siempre pasaban, lentamente, dolorosamente, marcadas solo por la sucesión de rostros que entraban y salían de aquel cuarto maldito. Pero esta vez había algo diferente en el aire. Había esperanza, había la certeza de que aquella sería la última vez. Cuando finalmente escuché el sonido de la camioneta de papá subiendo por el camino de tierra, ya era casi de noche. Los últimos rayos de sol entraban por la pequeña ventana, pintando el cuarto con una luz anaranjada que parecía irreal después de tantas horas de horror. Juan entró por última vez para darme las instrucciones habituales sobre mantener el secreto, sobre cómo debía comportarme durante la cena, sobre las consecuencias terribles que me esperaban si me atrevía a contar algo a papá. «Recuerda siempre, Tsuka, papá sabe que esto ocurre. Él quiere que sea así. Si intentas cambiar las cosas, será mucho peor para ti». Cuando salió, me quedé sola en el cuarto por unos minutos. Esperé para tener certeza absoluta de que no había nadie cerca. Después me arrastré hasta la silla del rincón y cogí la grabadora. Estaba caliente, aún funcionando, aún registrando. Con manos temblorosas de nerviosismo y emoción, la apagué y la escondí de nuevo en mi blusa. Salí del cuarto como una sombra. Caminé por los pasillos vacíos hasta mi propio cuarto y escondí la grabadora en el fondo del cajón de mi ropa interior.
Era la evidencia que necesitábamos. Era nuestra arma contra años de terror. Aquella noche, durante la cena, representé el papel de siempre. Niña callada, sumisa, que había pasado una tarde tranquila ayudando a mamá Rosa con los quehaceres domésticos. Papá contó sobre los negocios en Pachuca, sobre las personas que había encontrado, sobre los precios del ganado, que estaban mejores de lo esperado. Fue un día productivo, dijo, cortando el trozo de carne asada que mamá había preparado. Resolví unos negocios importantes, hice unos contactos nuevos. Nuestra familia está prosperando, gracias a Dios. Si él supiera lo que realmente había ocurrido en aquella casa mientras estaba fuera, si supiera que su prosperidad estaba siendo construida sobre el sufrimiento de su propia hija, pero pronto lo sabría. Pronto escucharía cada palabra, cada gemido, cada orden cruel que había sido registrada en aquella pequeña cinta escondida en mi cuarto. El sábado por la mañana, dejé la piedra en el alféizar de la ventana de la cocina. Cuando encontré a Carlitos en el arroyo después del almuerzo, él vio inmediatamente en mi rostro que el plan había funcionado. ¿Lo conseguiste?, preguntó, apenas pudiendo contener la ansiedad. Lo conseguí. Está todo grabado, cada palabra, cada voz, cada cosa horrible que dijeron. Saqué la grabadora de mi blusa y la puse en su mano. Parecía demasiado pequeña para cargar tanto peso, tanta evidencia, tanto poder de cambio. ¿Y ahora? Ahora haces tu parte. Vas a ver a papá mañana por la mañana, bien temprano, antes de que salga para el trabajo. Le dirás que encontraste esto tirado en el patio, que sentiste curiosidad y decidiste escucharlo. Fingirás que te horrorizaste con lo que escuchaste. ¿Y si desconfía de mí? ¿Si le parece extraño que yo encontrara justamente esto? No va a desconfiar. Tú eres solo un primo huérfano que vive aquí por caridad. Para él no tienes valor ni inteligencia suficiente para planear algo así. Carlitos guardó la grabadora en el bolsillo del pantalón, pero había duda en sus ojos. Zucca, ¿y si esto no funciona? ¿Y si, en vez de parar todo, se pone aún más furioso? Va a funcionar, dije yo con una convicción que no sabía de dónde venía. Va a funcionar, porque lo único que papá ama más que el poder sobre esta familia es su reputación allá afuera. Y si sabe que existe una grabación de estas cosas circulando, hará cualquier cosa para proteger su nombre. Y después de que se lo entregue, ¿qué va a pasar conmigo? Serás el héroe de la historia. Serás el muchacho valiente que descubrió algo terrible y tuvo el coraje de contárselo a la autoridad de la familia. Papá te verá con otros ojos. ¿Y contigo? ¿Qué pasará contigo? Esa era la pregunta que no quería hacerme a mí misma. No sabía lo que papá haría conmigo cuando descubriera que yo había orquestado aquel plan. No sabía si me vería como víctima o como traidora, pero sabía que cualquier cosa sería mejor que seguir viviendo aquel infierno todos los viernes. Conmigo todo estará bien, mentí. Lo importante es que esto termine para siempre. El domingo por la mañana llegó como un amanecer diferente. Desperté sabiendo que hasta el final de aquel día mi vida habría cambiado completamente. O para mejor si nuestro plan funcionaba, o para mucho peor si fallaba. Durante el desayuno observé a Carlitos discretamente. Estaba nervioso, moviendo mucho la comida, evitando mirar directamente a cualquier persona. Pero cuando nuestros ojos se encontraron por un segundo, vi determinación allí. Iba a cumplir su parte. Después del desayuno, cuando papá salió al corredor para tomar el café pequeño y leer un periódico viejo que había traído del pueblo, Carlitos se levantó de la mesa con una expresión solemne. «Señor Joaquín», dijo, la voz temblando ligeramente, «¿puedo hablar con usted? Es sobre algo importante que descubrí». Papá levantó los ojos del periódico, sorprendido. Carlitos raramente hablaba con él directamente. Raramente tomaba cualquier iniciativa. «¿Qué pasa, muchacho? Habla ya». «Es mejor que hablemos en privado, señor. Es una cosa seria». Papá cerró el periódico y miró a Carlitos con más atención. Había algo en el tono del muchacho que había despertado su curiosidad. «Entonces ven aquí dentro. Vamos a conversar en mi despacho». Entraron a la casa y yo me quedé en el corredor fingiendo que estaba interesada en alimentar las gallinas, pero con todos mis sentidos concentrados en tratar de escuchar lo que estaba ocurriendo allá dentro. El despacho de papá
quedaba en el fondo de la casa, pero aún así logré escuchar algunos fragmentos de la conversación. La voz de Carlitos, nerviosa, explicando cómo había encontrado la grabadora. La voz de papá, primero irritada, después preocupada. Y entonces el silencio. Un silencio que duró casi media hora. Un silencio durante el cual yo sabía que papá estaba escuchando aquella grabación, escuchando las voces de sus propios hijos y sobrinos, confesando los crímenes que cometían todos los viernes en el cuarto del fondo. Cuando las voces volvieron, eran diferentes. La voz de papá estaba más baja, más controlada, más cargada de una furia que yo podía sentir incluso de lejos. La voz de Carlitos estaba aún más nerviosa, pero también aliviada, como si el peso más difícil se hubiera quitado de sus hombros. Después de unos minutos más, escuché pasos pesados acercándose. Papá salió del despacho con una expresión en el rostro que nunca le había visto antes. No era rabia común. Era la expresión de un hombre que había descubierto que su imperio estaba construido sobre un secreto que podía destruirlo. Detrás de él venía Carlitos, pálido, pero determinado. Cuando nuestros ojos se encontraron, hizo una señal casi imperceptible con la cabeza. Había funcionado. Papá había escuchado todo, y ahora era el momento de ver lo que haría con aquella información. «¡Juan!», gritó papá con una voz que hizo temblar toda la casa. «¡Ven aquí ahora!». Y fue así como comenzó el fin de nuestra pesadilla, con un grito de furia de un patriarca que había descubierto que su autoridad absoluta había sido desafiada, grabada y transformada en evidencia que podía destruir todo lo que había construido. Juan apareció corriendo del ala este de la casa, con la camisa medio abierta y el cabello despeinado, como si acabara de despertarse de una siesta. Cuando vio la expresión en el rostro de papá, su cara cambió completamente. Era como ver a un muchacho transformándose en adulto en cuestión de segundos, dándose cuenta de que algo muy serio estaba ocurriendo. «¿Qué pasa, papá? ¿Ocurrió algo?». Papá no respondió inmediatamente. Se quedó mirando a Juan con aquellos ojos pequeños y penetrantes, como si estuviera viendo por primera vez quién era realmente aquel hombre que él había criado. El silencio se extendió por tanto tiempo que hasta los pajaritos en el patio parecieron dejar de cantar. «Entra al despacho», dijo papá finalmente con una voz baja que era mucho más aterradora que cualquier grito. «Y llama a Pedro, Miguel, Antonio, Francisco, llámalos a todos ahora». Juan intentó hacer alguna pregunta, pero la mirada de papá lo calló al instante. Salió corriendo a buscar a los otros y en pocos minutos la casa entera estaba en alboroto. Los muchachos iban llegando uno por uno, todos con cara de quien no entendía lo que estaba pasando, pero sabía que era grave. Yo seguí en el corredor, fingiendo alimentar a las gallinas, pero prestando atención a cada movimiento. Carlitos había desaparecido. Probablemente se había escondido en su cuarto para no parecer sospechoso. Mamá Rosa apareció en la puerta de la cocina, secándose las manos en el delantal, con esa expresión preocupada que siempre tenía cuando papá se ponía demasiado serio. «Zuka, ven adentro», dijo bajito. «Cuando tu padre se pone así, es mejor que no estemos en el camino». Pero yo no quería perderme nada. Aquel era el momento que había soñado durante meses. Finalmente, papá iba a descubrir la verdad sobre lo que ocurría en su casa cuando él salía. Finalmente, alguien con autoridad iba a confrontar a aquellos monstruos que se escondían detrás de sonrisas de hermanos protectores. «Puedes ir, mamá, ya voy». Ella me miró extrañada, pero entró a la casa. Mamá Rosa siempre supo mantenerse fuera de los asuntos de hombres, incluso cuando esos asuntos involucraban a su hija. Del despacho comenzaron a salir voces, primero bajas, después más altas. No podía entender las palabras, pero el tono se estaba volviendo cada vez más tenso. Papá hablaba por largos periodos y después venían respuestas cortas y nerviosas de los muchachos. De repente, escuché un ruido seco, como si alguien hubiera golpeado la mano con fuerza en la mesa. Después, el grito más alto que había escuchado de papá en toda mi vida. «Mentirosos, todos ustedes, mentirosos y canallas». El silencio que siguió fue aún más aterrador que el grito. Era como si la casa entera estuviera conteniendo la respiración, esperando para ver qué iba a suceder después.
Entonces comenzó la discusión de verdad, voces levantándose, gente hablando al mismo tiempo, papá gritando órdenes que yo no podía entender bien. Escuché mi nombre siendo mencionado varias veces, siempre seguido de palabrotas y acusaciones que me hicieron entender que sabían que habían sido descubiertos. La puerta del despacho se abrió con tanta fuerza que golpeó la pared. Juan salió primero con la cara roja y los ojos asustados. Detrás de él vinieron Pedro y Miguel, también con cara de quien acababa de recibir la reprimenda de su vida, no física, sino de palabras que cortaban más profundo que cualquier cinturón. Papá apareció en la puerta del despacho, sosteniendo la grabadora en la mano, como si fuera un arma. Su voz resonó por toda la casa. Ahora van a aprender lo que ocurre cuando alguien deshonra el nombre de esta familia. Lo que sucedió después fue algo que nunca había visto antes. Papá, el hombre que siempre controló todo con calma y autoridad silenciosa, perdió completamente el control. Pero no fue una pérdida de control casual. Fue una furia calculada, planeada, devastadora. Llamó a todos los muchachos al patio central de la casa. Uno por uno fueron apareciendo los 15, incluyendo a Carlitos, que salió de su cuarto tratando de parecer confundido sobre lo que estaba pasando. Mamá Rosa y yo nos quedamos en el corredor observando desde lejos, pero papá se aseguró de que estuviéramos presentes. «Zuka, ven acá», dijo, señalándome un lugar a su lado. «Vas a presenciar esto». Cuando me acerqué, vi que papá estaba temblando, no de miedo, sino de una rabia tan profunda que estaba haciendo vibrar su cuerpo como una cuerda de guitarra. Levantó la grabadora para que todos pudieran verla. «¿Saben lo que hay aquí dentro?», preguntó, la voz saliendo baja, pero cortante como una navaja. «Están las voces de ustedes. Está cada palabra sucia que salió de sus bocas. Está la prueba de que mis propios hijos se convirtieron en animales sin mi permiso». Juan intentó decir algo, pero papá lo cortó con una mirada que podría matar. «Cállate. Hablarás cuando yo te lo ordene». Papá comenzó a caminar de un lado a otro frente a aquellos hombres, como un general inspeccionando soldados que habían cometido traición. Cada paso suyo resonaba en el piso de cemento como una sentencia de muerte. «¿Pensaron que yo era idiota?», preguntó. «¿Pensaron que podían hacer lo que quisieran en mi casa, con mi hija, a mis espaldas, y que yo nunca lo descubriría?» «Papá, podemos explicar», intentó Miguel. «¿Explicar qué?». El grito de papá fue tan alto que hasta los perros del vecindario comenzaron a ladrar. «¿Vas a explicar cómo convirtieron a mi hija en una...?» No pudo terminar la frase. Por un momento, pensé que iba a llorar, pero en vez de lágrimas, lo que vino fue más rabia. «Han deshonrado a esta familia», dijo ahora, hablando bajo de nuevo, lo que era aún más aterrador. «Han deshonrado mi nombre. Han deshonrado el nombre de sus antepasados, y peor de todo, lo hicieron a escondidas de mí, como si fueran criminales desgraciados». Fue entonces que entendí cuál era la verdadera cuestión para papá. No era lo que me habían hecho, era el hecho de haberlo hecho sin su autorización. Era la desobediencia, no el crimen. Era la falta de respeto a su autoridad, no el sufrimiento que me habían causado. «Juan», dijo papá, señalando al hijo mayor, «tú eras el responsable de esta casa en mi ausencia. Era tu obligación mantener el orden y la decencia. En vez de eso, tú organizaste esto». Juan trató de defenderse. «Papá, pensé que usted sabía que era normal». «¿Normal?». Papá dio 2 pasos en dirección a Juan, y el hombre de 22 años retrocedió como si fuera un niño de 5. «Normal es respetar las reglas de la casa. Normal es pedir permiso. Normal es mantener la dignidad de la familia». Entonces, papá se volvió hacia todos los demás e hizo el anuncio que lo cambió todo. «A partir de hoy, las cosas van a ser diferentes en esta casa, muy diferentes». Comenzó por los castigos inmediatos. Juan perdió todos los privilegios de hijo mayor. Ya no podía salir al pueblo los sábados. Ya no podía tomar decisiones sobre la hacienda. Ya no podía dar órdenes a nadie. Pedro recibió el mismo trato. Miguel, Antonio y Francisco fueron rebajados a simples trabajadores, sin derecho a opinar sobre nada. «Van a trabajar de sol a sol», dijo papá. «Van a comer después de todos. Van a dormir en el suelo si es necesario.
Van a aprender lo que es el respeto por las malas, pero el castigo mayor vino después. Y hay una cosa más. Nunca más van a dirigirle una palabra a Zuka. Nunca más van a mirarla. Nunca más van a respirar el mismo aire que ella, si puedo evitarlo. Papá se volvió hacia mí y por primera vez, desde que todo había comenzado meses atrás, vi algo parecido al cariño en sus ojos. No era exactamente amor paternal, pero al menos era reconocimiento de que yo existía como persona, no solo como propiedad. Zuka, vas a tener un cuarto nuevo en el ala principal, al lado del nuestro. Tendrás una llave, tendrás privacidad. Y si cualquiera de estos canallas se acerca a ti, puedes venir a contármelo que yo le rompo el cuello. Entonces hizo algo que me sorprendió completamente. Se volvió hacia Carlitos y dijo: «Carlitos, hiciste lo correcto. Mostraste tener carácter cuando todos los demás mostraron ser sinvergüenzas. A partir de hoy, tú eres mi mano derecha. Me ayudarás a mantener el orden en esta casa». Carlitos se puso rojo y solo asintió con la cabeza. Nuestros ojos se encontraron por un segundo y vi que estaba tan sorprendido como yo con el giro de los acontecimientos. Papá no había terminado. Se volvió hacia los otros e hizo el anuncio final. Y para que nunca más se olviden de lo que ocurre cuando alguien desobedece las reglas de esta casa, fue hasta el cuarto del fondo. Aquel cuarto maldito que había sido el centro de mi pesadilla durante tantos meses. Volvió con una lata de queroseno. «Van a quemar este cuarto», dijo. «Van a quemar todo lo que hay dentro, el colchón, la silla, todo. Y después van a tirar las paredes hasta convertirlas en polvo». Presenciar la quema del cuarto fue como ver mi pesadilla ardiendo también. Las llamas lamían las paredes donde yo había sufrido tanto, consumiendo cada mal recuerdo, cada momento de terror. Cuando todo se convirtió en cenizas, sentí como si una parte de mi alma hubiera sido finalmente liberada. Pero papá aún no había terminado con los cambios. En los días que siguieron, reestructuró completamente la jerarquía de la casa. Los muchachos que habían participado en lo que él llamaba conspiración contra la familia fueron todos degradados. Algunos de los primos más jóvenes, que no habían participado por ser demasiado pequeños, fueron promovidos a posiciones de confianza. La dinámica familiar cambió radicalmente. Durante las comidas había un silencio pesado. Juan, Pedro y Miguel comían con la cabeza baja, como perros avergonzados. Carlitos se sentaba al lado de papá, recibiendo orientaciones sobre los trabajos de la hacienda. Y yo, finalmente podía comer en paz, sin sentir miradas depredadoras sobre mí. Mamá Rosa nunca comentó nada sobre lo que había pasado. Era como si se hubiera despertado un día y descubierto que las reglas de la casa habían cambiado de la noche a la mañana y simplemente hubiera aceptado la nueva realidad. Quizás siempre supo que algún día las cosas iban a estallar. Quizás hasta estaba aliviada. Lo más impresionante fue ver cómo papá asumió el control total de la situación. No solo castigó a los culpables, reconstruyó todo el sistema familiar de forma que algo así nunca más pudiera ocurrir. Estableció nuevas reglas, nuevos horarios, nueva supervisión. Era como si se hubiera dado cuenta de que su imperio casi se había derrumbado por causa de su ausencia y ahora estaba determinado a no salir nunca más de la casa sin tener certeza absoluta de que todo estaba bajo control. Para mí, fue como renacer. Por primera vez en meses, pude andar por la casa sin miedo. Pude dormir sin tener pesadillas. Pude despertar los viernes sin sentir terror en el estómago. El sonido de la camioneta de papá saliendo ya no era la señal de mi infierno. Era solo el sonido de un carro saliendo. Carlitos se convirtió en mi protector silencioso. Nunca conversamos abiertamente sobre lo que habíamos hecho juntos, pero había un entendimiento entre nosotros. Él había arriesgado todo para ayudarme y eso había cambiado no solo mi vida, sino también la suya. De primo huérfano rechazado, se convirtió en la persona de confianza de papá, el nuevo responsable del orden de la casa. Años después, cuando me casé y salí de la hacienda, papá nunca más permitió que tantos hombres vivieran bajo el mismo techo. Carlitos me contó que se había vuelto mucho más riguroso con todos, mucho más presente, mucho más controlador.
Era como si hubiera aprendido que delegar la autoridad era demasiado peligroso. Juan, Pedro y Miguel nunca se recuperaron completamente de la humillación. Siguieron viviendo en la hacienda, trabajando como empleados de su propio padre, pero sin tener nunca más la confianza o el respeto que tenían antes. Fue un castigo que duró para el resto de sus vidas. Hoy, mirando hacia atrás, entiendo que nuestra victoria no fue perfecta. Papá no paró lo que estaba pasando porque entendió que estaba mal. Paró porque descubrió que estaba siendo traicionado. Pero el resultado final fue el mismo. Fui liberada de un infierno que parecía no tener fin. La fuerza que encontré para planear y ejecutar aquel plan cambió quién era yo para siempre. Descubrí que, incluso en la situación más desesperada, siempre existe una grieta en el muro, siempre existe un aliado inesperado, siempre existe una forma de transformar la propia estructura que nos oprime en un arma para nuestra liberación. Mis queridos, felicidades por haberme escuchado hasta aquí. Hoy en día, la gente no consigue escuchar a una persona hablar por más de algunos segundos. Así que, si llegaste hasta aquí, muchas gracias. Para saber quiénes fueron los queridos que realmente están conmigo aquí, comenta la palabra bondad. Si esta historia les conmovió de alguna forma, si les trajo algún tipo de reflexión o esperanza, les pido desde el fondo de mi corazón que dejen un me gusta en este video y se suscriban a nuestro canal Memorias de las Abuelas. No saben cómo eso me da fuerza para seguir compartiendo estas memorias tan difíciles, pero que pueden ayudar a otras personas que están pasando por situaciones parecidas. Porque la vida nos enseña que siempre existe una salida, siempre existe esperanza, siempre existe una forma de romper las cadenas que nos atan. A veces esa fuerza viene de dentro de nosotros, a veces viene de un aliado inesperado, pero siempre existe. Lo importante es nunca dejar de buscarla. Gracias por acompañarme en este viaje doloroso, pero necesario. Recuerden siempre, son más fuertes de lo que imaginan. Y no importa cuán oscura parezca la situación, siempre existe una luz al final del túnel, esperando para guiarlos hacia la libertad.